Galería de personajes del Oriente Antiguo. Tema 27, Flavio Josefo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí ya es muy de noche, pero es que lo grabo mientras que otro de los temas pues se sube, porque mañana, martes, quiero enviar estos temas y no quiero andar con prisa a última hora. Vamos a hablar de Flavio Josefo. He dejado a Flavio Josefo para el final de esta serie de charlas que hablan de personajes ilustres, porque este personaje pues escribió mucho sobre todo lo que nosotros hemos hablado. Y bueno, es una fuente fundamental para muchos temas relacionados pues con los últimos periodos anteriores a Cristo y los primeros periodos inmediatamente posteriores a Cristo, tanto para los judíos como para nosotros los cristianos, aunque el hecho de que nos nombre o no nos nombre sea un hecho controvertido. Vamos a hablar, digo, de Flavio Josefo. Este busto que pongo aquí, según muchos, representa a Josefo. No es seguro, pero es muy probable que lo sea y se encuentra no sé, parece que en Copenhague. Se encuentra en Copenhague, si lo pongo ahí mismo, en Dinamarca. Desde luego es un busto de la época de los Flavios y por tanto le corresponde bien a él. Una autora llamada Mireille Hadas Level, en un libro que reseño aquí un poquito al final, que tiene esta portada. Pero pues Mireille Hadas ofrece este curioso y esclarecedor resumen. Es una especie de ficha o de carnet de identidad de Flavio Josefo. Nombre, José. Nombre patronímico, apellido diríamos, Matías. Tribu, Leví, de la primera clase sacerdotal. Por tanto, es de familia sacerdotal. Ciudadanía, romana. Tria nómina, el nombre completo de los romanos. Tito Flavio Josefo. Fecha y lugar de nacimiento, Jerusalén, año 3797 de la creación del mundo, correspondiente al año primero del reinado de Calígula o 37 de la era cristiana. Funciones ejercidas, sucesivamente general gobernador de Galilea, intérprete entre los romanos y los judíos e historiador. Y pone entre paréntesis becario imperial. Todo esto habrá que aclararlo. Situación familiar, casado 4 veces, padre de 3 hijos, llamados Hircano, Justo, Simónides y Agripa. Estudios. Entre los judíos, entre los años 51 y 53, estuvo estudiando en círculos saduceos, fariseos y esenios. Del 53 al 56 estuvo de discípulo con un ermitaño llamado Banús. Estudió griego, gramática y literatura. Lenguas conocidas, hebreo, arameo, griego y latín. Servicios militares, guerra general en Galilea, en el ejército judío del año 12 al 13 del reinado de Nerón. Publicaciones,
Guerra de los judíos, que se suele citar guerra, o también BJ, Antigüedades de los judíos, citado Antigüedades, o también AJ, Contra Apión, citado Apión, y Autobiografía, citado Vida. Bueno, esta ficha ya os digo que no es mía, pero está muy bien, me ha gustado cuando la vi. Despacio digo, esta la copio y se la comunico a los que me escuchan para que la vean. Ya os digo que es de un libro que además lo recomiendo al final, de Midei Hadash Lebel. Bueno, ya lo digo algo sobre el libro. Empiezo por el final, casi. Para la vida de Flavio Josefo es muy interesante y ya imprescindible el libro de Midei Hadash Lebel, titulado Flavio Josefo, el judío de Roma, que se publicó por Herder en Barcelona en el año 1994. Como veis, es un libro un poco antiguo, de unos 30 años, pero sigue siendo muy actual, sigue estando bien, sigue estando al día. Esta señora, Midei Hadash Lebel, creo que vive todavía, pero ella es muy mayor, fue una profesora francesa. Era de Túnez, de familia judía, pero luego vivió en Francia y ha sido catedrática en algunas universidades francesas. Por lo que vi el otro día en la Wikipedia, no parece que haya muerto. El libro que os cito fue publicado en francés en 1989, que es por lo que digo que tiene 30 años, ¿no? Ya casi 40, más de 40. Ofrece una vida del autor judío que permite enmarcar sus obras en el ambiente romano en que fueron escritas. La exposición es clara, amena, muy bien documentada. Y ya os digo, la autora, nacida en Túnez en 1940, de familia judía, ha sido profesora en la Universidad de París 4, París-Sorbonne, hasta su jubilación. Por tanto, tiene 83 años actualmente esta señora. Y la verdad es que el libro merece la pena. Lo mismo que tiene algunas otras obras también de esa que retratan la vida y la época de los primeros años después de Cristo, que son realmente valiosos. Es una autora importante. Y además el libro se lee muy bien, es fácil, no es un libro de esos que no hay quien lo siga, ¿no? Es una novelilla prácticamente, pero vamos a ver, una biografía bien documentada, ¿eh? Ahora yo hago una biografía documentada también, me he documentado todo lo que he podido, y entre ellos he utilizado el libro de Midei, aunque no es más básico, he utilizado más otras cosas. Flavio Josefo era de familia sacerdotal ligada al Templo de Jerusalén. Él se jacta de su origen en su autobiografía diciendo: mi familia no carece de gloria por ser originaria de sacerdotes. Los diversos pueblos tienen cada uno su manera de fundar la nobleza. Entre nosotros, las afinidades con el sacerdocio son las que atestiguan lo ilustre de una familia. Este hombre, que como veis no hace gala de excesiva modestia, nació el primer año de Calígula, es decir, el 36 o 37 después de Cristo, es decir, también casi seguro muy pocos años después de la muerte del Señor, casi coincidiendo con la época de la muerte y resurrección del Señor. Él,
describe así un poco su origen familiar. Simón el tartamudo, voy a intentar que veáis de camino este cuadrito porque lo seguiréis mejor. Simón el tartamudo tuvo 9 hijos, entre ellos Matatías, llamado hijo de Efeo. Este Matatías casó con la hija del sumo sacerdote Jonatán, el primero de los asmoneos que ejerció el sumo sacerdocio, hermano de Simón, también sumo sacerdote. El año primero del reinado de Hircano tuvo un hijo, ya tengo que volver a encontrar, tuvo un hijo, Matías, apodado el jorobado. De él nació José, que nació el año 9 del reinado de Alejandra, y de José nació Matías. El año 10 de Arquelao y de Matías nací yo, el año 1 del reinado de Gallo César. Gallo César es Calígula, ¿eh? Calígula era un mote, el nombre oficial era Gallo. Tuve 3 hijos, Hircano el mayor, que nació el año 4 del reinado de César Vespasiano, Justo, que nació el año 7, y Agripa el 9. Esta es la genealogía de nuestra familia, tal cual la encontré inscrita en los archivos públicos, y así la expongo para callar a quienes quieren calumniarnos. Dice, no, yo soy de familia ilustre y no me vengáis con historias. Y dice que es de familia sacerdotal y dice que es descendiente de los asmoneos. Es descendiente de Jonatán Macabeo a través de una hija suya, que se casó con el tatarabuelo. Estaba haciendo cálculos, padre, abuelo, sí, con el tatarabuelo de Flavio Josefo. Y él mismo pues tuvo 3 hijos. Ahí tenéis el cuadrito que os ayudará a entender. Permaneció con su familia hasta los 14 años. Él se considera un niño prodigio, aunque podemos dudarlo razonablemente, ya que las consultas que le hacían los sabios, como dice ahora, podemos entenderlas como un tomarle la lección de catecismo. Eso lo decía el padre Pawlowski. Dice Josefo de sí mismo, y cuando apenas había salido de la infancia, hacia los 14 años, todos me valoraban por mi afición a las letras, pues continuamente acudían los sumos sacerdotes y las autoridades de la ciudad para conocer mi opinión sobre algún punto de nuestras leyes que requiriera mayor precisión. Fijaros que en esto él se presenta a sí mismo como San Lucas presenta a Jesús en medio de los doctores. Eso ha hecho que se establezcan ciertas conexiones entre Josefo y los escritos de Lucas. Eso y muchas más cosas. Pero sí, ahí tenemos esos datos. La verdad es que él peca un poco de ingenuo. O sea, digo que peca un poco de ingenuo. Un muchacho de 15 años, nadie va a preguntarle cuestiones muy importantes, y menos a aquellos señores que tenían que ser bastante creídos y bastante imbuidos de su saber escriturístico, ¿no? Pero bueno, a él, que lo trataban con deferencia cuando iban a la casa de su padre, le hacían preguntas y decían, ¡oye, este chico vale! Este chico va a progresar. Cierto que tuvo una buena formación judía y helenista, pero parece que no conocía la Biblia directamente, sino a través de los Targumín. Ya os he dicho que el Targum, plural Targumín, es la Biblia traducida a la lengua aramea, una traducción
que incluye comentarios, paráfrasis, desarrollos. Josefo conocía la Biblia a través de los targumín que se leían en la sinagoga. A los 16 años se fue al desierto con el eremita Banús, que lo instruyó en doctrinas místicas. Dice él: durante los 3 años que duró su estancia en el desierto, conoció a los esenios, aunque por lo que dice de ellos, no parece que fuera la secta ortodoxa, sino alguna secta un poco marginal de los esenios. A los 19 años volvió a Jerusalén y se hizo fariseo, sin desconectarse de los saduceos, a los que pertenecía, como ya hemos dicho, por razones familiares. El año 64, cuando tenía 27 años, fue enviado a Roma por el Sanedrín para alcanzar de Nerón la libertad de algunos sacerdotes apresados por el procurador Félix en el conflicto con los samaritanos. Este Félix fue el que intervino en el juicio contra Pablo en Cesarea, el procurador Félix, que cuando fueron Agripa y Berenice llamaron allí en Cesarea a Pablo y Agripa le dijo que se hubiera convertido fácilmente, ¿no? Bueno, pues este Félix, que era procurador, había apresado a algunos sacerdotes y el Sanedrín mandó una embajada a Nerón a ver si el César tenía piedad de aquellos y los liberaba. Por medio de un esclavo, el año 64 fue el incendio de Roma y fue la persecución a los cristianos, a los que por tanto tuvo que conocer siquiera por referencia. Por medio de un esclavo tuvo acceso a Popea, la mujer de Nerón, que era prosélita judía, y por medio de Popea pudo acceder a Nerón, que le concedió la libertad de los sacerdotes en cuestión. Pero la cosa llegó tarde, porque cuando el año 66, él retornó triunfante a Jerusalén, allí, durante las fiestas de Pentecostés, había estallado la guerra contra Roma. Entonces, a él, tenía unos 28 añillos, ¿no? Era un muchacho capaz. Pues le encargaron la defensa de Galilea, los rebeldes. Y él preparó un ejército, dice, de 100.000 soldados. Muchos eran porque perdieron enseguida. Se desmoronó en la primera batalla, en Jotapata. Entonces viene la historia más truculenta y más deshonrosa de su vida. Se refugió con otro grupo en un pozo, en una cisterna, con Dios, y se comprometieron a matarse todos por suerte, echando suerte, y se matando unos a otros para no entregarse vivos a los romanos. Pero cuando quedaron otro y él, finalmente, no sabemos cómo se la arreglaron, cuando quedaron otro y él, dijeron: oye, ¿para qué nos vamos a matar? Nos entregamos a los romanos. Y así lo hicieron. Se entregaron al general romano, que era Vespasiano, y entonces Vespasiano pues, lo puso entre sus esclavos. Pero el chico, que era listo, le mandó recado al César diciendo, al gobernador, al general, a Vespasiano, le mandó un recado diciéndole: oye, tú sabes que yo soy judío y los judíos pues somos profetas y te auguro que vas a llegar a emperador. Como tampoco era muy original la promesa, Vespasiano no le hizo mucho caso a Josefo,
Pero cuando se cumplió la promesa, y muy poco después, y Vespasiano se vio lanzado, se vio catapultado hacia el imperio, porque mataron a Nerón. O sea, Nerón se suicidó, pero prácticamente es que lo mataron, hubo una rebelión, y él se suicidó. Y reinaron Galba, Otón, Vitelio, y al final pues quedó solamente Vespasiano, después del famoso año de los 4 emperadores. Pues Vespasiano, ya emperador, eh, se acordó de la profecía. Quizás el mismo Josefo le mandaría recado diciéndole, ¿ves cómo yo te lo decía que iba a ser emperador? El caso es que, por lo que sea, a Vespasiano le cayó bien y lo liberó. Bueno, detrás de esa liberación, probablemente, aparte del tema de la profecía, que queda bonito, pues había también la necesidad de tener judíos que desmoralizaran al resto de los judíos en la rebelión y los animaran a rendirse y a acabar con la guerra. Y que de camino pues les sirvieran también de traductores, de intérpretes, ¿no? Nadie mejor que Josefo, que tenía un buen conocimiento de lengua, que tenía prestigio, que era una persona de autoridad por su familia y por los puestos que había ocupado, y pues estar colaborando él con los romanos, pues era una propaganda ya de por sí, para que los demás dijeran, pues estos romanos a lo mejor no son tan malos, ¿no? El caso es que los más extremistas, pues como podéis comprender, le llamaron de todo a Flavio Josefo. Y decimos la más fina y la más obvia. Le llamaron traidor con todas las letras. Pero el año 66, como digo, renunció, se hizo el profeta. Anunció a Vespasiano, de la familia Flavia, por eso el Flavio, que sería emperador. En la anarquía que siguió a la muerte de Nerón, se sucedieron los emperadores Galba, Otón y Vitelio. Vespasiano, que iba a apoyar a Galba, fue proclamado emperador por Alejandro Tiberio, otro judío, eh, el día 1 de julio del año 69. Al cumplirse su anuncio, el emperador liberó a Josefo. Liberto dentro de la familia Flavia, Josef ben Matías se llamará en adelante Flavio Josefo. Quiero aclarar una cosa. Entre los romanos, los libertos, es decir, los que habían sido liberados de la esclavitud, ciertamente tenían libertad, pero tenían muchísimas obligaciones con su antiguo amo, ¿eh? Eran libertos y eran clientes de sus amos, ¿eh? Le debían obediencia, le debían respeto, le debían ayuda. Eran la gente que rodea a un personaje importante, ¿no? Eran familiares, criados, gente de la servidumbre. No sé, en ese sentido un poco difícil de expresar muchas veces para quien no tenga experiencia de estas cosas. Pero antiguamente todo eso duró, las clientelas duraron aquí en España hasta hace nada, ¿no? Una persona que había sido del campo, había sido el encargado de una finca, ¿eh? Pues aunque sus dueños no tuvieran ya ninguna potestad sobre él, pues ellos lo respetaban y de vez en cuando le mandaban pues, una cesta de higos de la higuera que tenían que eran muy buenas. Eso lo hemos visto hasta muy cerca de nosotros, ¿eh? Entonces, Josefo, pero además tenían otra cosa, incluso le daban el nombre de la familia. Entonces Josefo se puso el nombre de sus libertadores, Flavio Josefo. Fue bien tratado por Vespasiano,
por Tito y por Domiciano, en cuya casa familiar vivió siempre. Domiciano, que odiaba a los judíos, sin embargo, respetó a Josefo. Josefo se las arregló con sus adulaciones para ser bien tratado, también incluso por este emperador. La dinastía Flavia la forman 3 emperadores: Vespasiano y sus 2 hijos. Vespasiano, Tito y Domiciano. Tito, pobre, fue del que más se habla, pero reinó muy poquillo, reinó 4 años nada más. Domiciano tuvo un reinado más largo y Vespasiano también tuvo un reinado bastante más largo. Por todo lo que hemos contado, Josefo fue acusado de traidor por los judíos y para defenderse escribió su autobiografía. Murió entre el año 98 y el 103 sin que se pueda precisar la fecha de su muerte. Obra de Flavio Josefo. Vamos a comentarla un poquito. Antes he dicho cuáles eran, pero ahora las vamos a comentar. En primer lugar, la guerra judía. El Bellum Judaicum. Por tanto, abreviado BJ. Bellum Judaicum. Tened cuidado que BJ lo usamos también ahora para designar la Biblia de Jerusalén. Hablando de Josefo, BJ es su obra. Bellum Judaicum. La guerra judía. La guerra judía es el relato de la guerra que enfrentó a judíos y romanos desde el año 66 hasta el año 70. Guerra que acabó con la destrucción del templo y la dispersión de los judíos por todo el imperio y por Oriente. Josefo compuso esta obra entre los años 75 y 79, poco después de acabar la guerra. La historia tiene 7 volúmenes. Los 2 primeros relatan los antecedentes de la guerra, desde las revueltas de los macabeos hasta el comienzo de la guerra. Y eso es una ventaja, porque fijaros que nos cuenta la historia de un periodo del que no tendríamos noticias siquiera si no fuera gracias a Flavio Josefo. Desde la muerte de los hermanos macabeos, los hermanos macabeos, que tened cuidado, que es una expresión que significa 2 cosas. Pero bueno, después de la muerte de Simón Macabeo, viene el periodo de los reyes asmoneos, que es un periodo largo, importante, porque sienta las bases de lo que sucedió en Judea en la época de Jesús, y no conoceríamos nada si no fuera por Flavio Josefo. Por eso esta obra, La guerra, tiene mucha importancia. Esta historia, ya digo, tiene 7 volúmenes y además fue oficializada por el emperador Tito. O sea, la Bellum Judaicum es la guerra contra los judíos, que contiene el punto de vista de los romanos, pero escrita por un judío que participó en ella como rebelde. Así es que ahí tenemos un cóctel un poco difícil de manejar. Dice Josefo: el emperador Tito tuvo tanto empeño en que la gente conociera estos hechos solo por 1000 libros, que firmó de su puño y letra los volúmenes y ordenó que se publicaran. Las publicaciones en aquella época se hacían por copias manuscritas, Por tanto, los libros eran carísimos. Solo se lo podían permitir las grandes bibliotecas oficiales y gente muy adinerada que mostraba que tenía libros para decir que eran muy cultos, pero sobre todo para decir que eran muy ricos. El carácter oficial de la obra, pues ya nos está diciendo que la obra es tendenciosa, que pretende alabar
es áulica, pretende alabar a los jefes de Josefo, a la familia imperial. Tenía por objeto cantar la gloria de Roma y de la familia Flavia, a la par que desalentar, de rebelarse a posibles descontentos. Y aquí, curiosamente, Flavio Josefo señala a unos descontentos posibles. Los árabes, señalan los nabateos, los partos, los adiavenos, los babilonios, ya los babilonios, los habitantes de Mesopotamia, y sus compatriotas que habitaban también en Mesopotamia. Dice en los preliminares del libro, dice: por cosa, pues, indigna, tuve el dejar de contar la verdad de lo que en cosas tan grandes pasa, y no hacer saber a los partos, a los de Babilonia, a los más apartados árabes y a los adiavenos, por diligencia mía, que tal cual haya sido el principio, que tal haya sido el principio de tan gran guerra, y cuántas muertes y qué estrago de gente hubo en ella y qué fin tuvo. Dicho en plata, a ver si escarmentáis con lo que le pasó a los judíos por rebelarse. Que si vosotros os rebeláis, también os va a pasar. Hernando Guevara, ahora digo quién es Hernando Guevara. Hernando Guevara dice acertadamente: en esas condiciones, Josefo debía evitar todo lo que pudiera ensombrecer la gloria de Roma. Tenía que desaprobar a los rebeldes. Tenía que defender en cuanto fuera posible a los judíos que sobrevivieron. Por eso sostiene la tesis de que la guerra contra Roma no fue obra del pueblo judío, sino obra de bandoleros y tiranos, cuyas primeras víctimas fueron los mismos judíos. Aclaro quién es Hernando Guevara. Es un colombiano que escribió una tesis doctoral sobre el ambiente político del pueblo judío en tiempos de Jesús, y la publicó luego como un libro accesible a un público más amplio. La publicó Ediciones Cristiandad en Madrid en el año 1985, pero fue una obra realmente muy importante, porque tiene una tesis que nos sorprende, y es que en la época de Jesús, en los años que vivió Jesús, no existían todavía los celotes, y además fue una época relativamente tranquila dentro de todos los movimientos que había habido tanto antes como después en el pueblo judío. Es una tesis muy interesante, sobre todo porque quita una manía que había de interpretar todos los hechos y palabras de Jesús en clave revolucionaria y en clave de apoyar o ir en contra de los rebeldes celotes. Se decía que Judas, estaba Judas Iscariote, pues Iscariote también significaba algo parecido a celote, y más todavía, había un Simón Celotes, que eso era un indicio clarísimo de que había celotes incluso entre los apóstoles. Bueno, pues él desarrolla su libro y su tesis de una forma muy clara, muy fácil de leer, y en la que deja claro que a Josefo hay que leerlo cogiéndolo con pinzas. En cuanto al libro de la Antigüedades Judía, AJ, o Antigüedades, es una historia general desde el principio de Israel hasta el comienzo
de la guerra judía. O sea, serían los prolegómenos anteriores a la guerra. Consta de 20 libros. Cuando nosotros decimos libros, refiriéndonos a la obra de la antigüedad, casi podríamos decir partes o capítulos largos, ¿no? Libro, lo que cabía en un rollo manejable en la mano, ¿no? Para la época que nos interesa, sigue a primero Macabeo hasta el capítulo 15, pero no utiliza el capítulo 16. Llega luego hasta la muerte de Simón y finalmente, como digo, llega hasta el comienzo de la guerra. Utiliza la cronología griega seleucida, donde el año 1 se corresponde con el año 312. Para los acontecimientos que siguen, el año 1 de la era seleucida es el 312 a.C. Como estamos en los años 160, 180, se puede uno armar un poquillo lío, porque casi coinciden los números. Pero tened en cuenta que él utiliza los años de la era seleucida. Si dice el año 1, pues es el año 312 a.C. Y si dice el año 312, pues el año en que nació Cristo. Para los acontecimientos que siguen a la época de los macabeos, utilizó una fuente, utilizó un libro, la obra de Nicolás Damasceno. Este Nicolás Damasceno fue canciller en la corte de Herodes el Grande y había escrito un mamutreto, una gran obra, una historia universal en 144 libros, en la que incluyó la historia de los asmoneos. Y claro, lo hizo ¿por qué? Pues porque él era el canciller de Herodes y Herodes estaba casado con Mariamne, que era asmonea, y además era el sucesor inmediato de los asmoneos, o sea, le interesaba aquella historia. Pues Nicolás de Damasco escribió esa historia que se ha perdido y conocemos solo lo que copió Flavio Josefo. No sabemos, por tanto, hasta qué punto depende Flavio Josefo de Nicolás Damasceno, aunque lo cita ciertamente bastantes veces. Para el tiempo que va desde la muerte de Herodes el Grande hasta la época de Herodes Agripa, Josefo no tiene fuentes y no sabe nada y no narra casi nada. Se detiene más en hablar de cómo eran las sectas, narrar de la historia de la época de Babilonia, hecha hacia atrás, ¿no? Habla de Juan el Bautista y de Jesús en el discutido Testimonium Flavianum acerca de Jesús, en el que llama a Jesús más que profeta, ¿no? Lo llama Mesías. Habría que hablar del Testimonium Flavianum, pero no he tenido mucho tiempo. Y de eso pues podéis encontrarlo en algunos sitios. Ese texto en el que Flavio Josefo dice que Jesús era el Mesías e incluso más que profeta, insinuando su divinidad. ¿Eso lo escribió Flavio Josefo o es un añadido a la obra de Flavio Josefo? Pues la verdad es que se discute tremendamente. Se discute mucho si realmente el testimonio flaviano, es decir, lo que Josefo dice sobre Jesús, lo decía realmente Josefo o lo insertaron los cristianos, que al fin y al cabo fueron los que conservaron y difundieron las obras de Josefo,
porque los judíos, enfadados con él, porque había sido traidor, según decían algunos, o decían todos, pues no querían saber nada de él y se privaban de conocer su propia historia. Bueno, pues lo decía Josefo o no, lo de Jesús. La conclusión general es que algún arreglito tiene, que quizá haya una base que proceda de Josefo, pero que algún arreglito posterior a Josefo pues tiene ese trozo, que era tan importante para que lo usaran los cristianos, de forma que dijeran, hasta el mismo Josefo lo dice. Así es que, pero sí, parece que en su origen, por lo menos, era de él, aunque los cristianos le hicieran alguna modificación importante. La obra La Antigüedades Judías, que es la que vengo diciendo, fue publicada el año 93 o 94, reinando Domiciano. Siempre decimos un año más o menos. Domiciano, que también lo favoreció. Posteriormente le hizo algunas correcciones e insertó nuevos episodios, a veces incluso fuera de lugar, lo cual ha producido confusiones entre los lectores de la obra. La finalidad de la obra la hace menos tendenciosa que la de la guerra judía, ya que en ella escribe con más libertad para dar a conocer la historia y la cultura judía y reivindicar su gloria. Es decir, es una obra casi contraria a la guerra. La guerra era para alabar a los romanos y justificar la acción de los romanos, y Antigüedades Judías es para destacar la importancia del pueblo judío y dejarlo bien ante los romanos. También eso induciría un principio de tendenciosidad, pero mucho menos. Es mucho más objetivo en las antigüedades que en la guerra. Por eso, cuando un episodio lo narra en ambas obras, hay que atender más al episodio contado en las antigüedades que al contado en la guerra judía. Otra obra fue Contra Apión, la autobiografía primero, que fue escrita el año 95, para justificarse frente a los judíos que lo consideraban apóstata por estar bajo la protección de los Flavios. También pretende justificar su acción como gobernador de Galilea durante la guerra judía. Es una apología propia, una apología pro vita sua. Y luego después tenemos la última, la obra llamada Contra Apión, o Sobre la antigüedad de los judíos. Tened cuidado que el título es muy parecido a la otra que hemos visto, pero son distintas. Una cosa es las antigüedades judías y otra sobre la antigüedad de los judíos. Parece que esta última obra la escribió hacia el año 96 y defiende a los judíos de las acusaciones que un egipcio helenista llamado Apión hacía contra ellos. La publicación de las antigüedades judías había provocado un movimiento de crítica contra los judíos, diciéndole que se tiraban muchos faroles, diciéndoles que eran muy exagerados, que se alababan a sí mismos muchos, y entonces este Apión, crítico con lo que Josefo había dicho en Antigüedades Judías, y seguramente envidioso y antisemita en el fondo, pues escribió criticando mucho a los judíos. Decían que el pueblo, si fuera tan noble y tan antiguo como decía Josefo, tendría que haber sido conocido y citado por los autores griegos, que sin embargo no hablan nada de él. Y Josefo no se contenta con defenderse, sino que pasa al ataque y defiende la antigüedad y la honorabilidad de los escritores judíos,
mientras que acusa a los griegos de ser literatos más que historiadores. Josefo se pone interesante y dice, los historiadores griegos, aficionados, escribiendo novelillas. Aquí para historiadores nosotros, los judíos. Decía así, quienes entre los griegos se pusieron a escribir o no se esforzaron por la verdad, a pesar de lo fácil que resulta encontrar en ellos esta promesa, sino que intentaban mostrar su talento de escritores. Su actuación fue, pues, lo más opuesto a lo que es la historia. No se esforzaban por la historia, por la verdad, y les gustaba escribir novelillas, dice Josefo, pasando al ataque en contra de Apión, en este libro que se llama Sobre la antigüedad de los judíos. Bueno, ya hemos citado las 4 obras, la guerra judía, la antigüedad de judía, la vida, la autobiografía y por último la contra Apión o sobre la antigüedad de los judíos. Valor de la obra de Josefo. Josefo es un compilador de fuentes y raramente añade algo de valor. Sigue el texto bíblico según el Targum y tal como era predicado en la sinagoga. Se suele decir que cual sea la fuente, así es Josefo. Pero Hernando Guevara recuerda que Josefo tiene informadores orales de primera mano para la época que va del 4 antes de Cristo hasta la guerra, en la que él mismo es testigo y protagonista, y por tanto que hay que atenderlo bien. Criticando, valorando, cotejando, pero en definitiva, Josefo hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir la historia de esa época. Como hemos dicho ya antes, el problema es que si no nos fiamos totalmente de Josefo, nos vemos inducidos al error. Si nos fiamos, mejor dicho, siempre de Josefo, pues nos vemos inducidos al error por su tendenciosidad. Pero si no nos fiamos nada de Josefo y lo dejamos de lado, pues ya hemos terminado de escribir la obra, porque no tenemos más nada como fuente. Así es que sería bueno seguir el consejo de Guevara con el que acabo. De estas dos causas, la tendenciosidad de Josefo y la manera como se le ha interpretado, nacen en muchos el escepticismo completo en relación con su testimonio. Pero esas mismas razones nos obligan a seguir un nuevo método para corregir los errores pasados y que debe consistir primero en estudiar el testimonio de Josefo en sus 2 obras, la guerra y las antigüedades, y verlo dentro de la perspectiva que nos dan las 2 narraciones paralelas en su integridad, comparadas minuciosamente. Y segundo, precisar bien qué es lo que Josefo realmente afirma sin dejarnos llevar por ningún prejuicio. Solo después podremos hacer un juicio crítico sobre su testimonio. Permitidme una tontería al final. ¿Y quién le pone las cascabeles al gato? Bueno, pues tiene que ponérselo todos los historiadores que quieran decir algo de la época de la época de Jesucristo, de los siglos que van del siglo III antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Y nada más, con esto acabamos este ciclo de conferencias o de charlas o de lecciones sobre personajes importantes de la antigüedad. Espero que el curso haya sido de verdadera utilidad para todos. Nada más.